Buenas, Muy buenos días. Bienvenidos todos. Estamos el día de hoy, 10 del mes 5, para nuestra siguiente hora de clase, ¿sí? En estos momentos estamos sábado. Obviamente se entiende que por cuestiones, porque hay personas que trabajan de lunes a sábado, quizás no se encuentren en la llamada el día de hoy, pero como ustedes bien saben, las clases son grabadas, así que no hay ningún inconveniente, ¿sí? Lo importante es que ustedes se puedan poner al día en lo que viene siendo sus clases, obvio, y que, bueno, hagan todas sus tareas y por supuesto también que puedan observar las clases, no solo la mía, sino también de sus demás materias, para que, bueno, puedan entender muchísimo mejor, ¿sí? Listo. Denme un segundito y voy a compartir pantalla en estos momentos, ¿sí? Por favor, un segundo. Ok, listo. Entonces, en nuestra clase anterior, nosotros hemos estado viendo poco a poco diferentes contextos de lo que tiene que ver el arte, ¿verdad? Habíamos visto justamente para tratar de tener más claro o quizás si lo sabíamos refrescar la memoria acerca de los conceptos como son artística, el arte, también la cultura, qué significa. Nuestra siguiente clase fue justamente sobre el patrimonio cultural. Vimos las diferencias, cómo se clasifican, las naturales, tangibles, intangibles, etcétera, ¿verdad? Le dimos como que una clasificación o un concepto a este patrimonio cultural que especialmente siendo ecuatorianos, tenemos bastante, ¿verdad? Tenemos un patrimonio en una región, en otra región tenemos otra, tenemos tantas diferencias y a la vez similitudes, que obviamente eso nos hace una cultura muy rica, ¿verdad? Y que, bueno, deberíamos conservar definitivamente, no quizás por simplemente sentimentalismo, quizás si es que algunas personas lo ven así, sino porque forma parte de nuestra cultura, forma parte de lo que alguna vez se fue y obviamente es muchísimo mejor quizás saber o recordar cómo se vivió, qué se hizo, qué no se hizo, porque si es que hubo algo malo, lo sabemos ahora y no se vuelve a repetir, ¿sí? Y también vimos ya la arquitectura, nos enfocamos un poquito más incluso en sus clasificaciones, en lo diferente que es, dependiendo a su contexto, a su funcionabilidad, incluso a la época o al momento en el que se encuentra, porque como el arte es el arte, que también es muy influenciado por la cultura, la arquitectura iba a ser uno igual. Sí, obviamente dependiendo también incluso al clima, porque si es un clima, el país muy caluroso, no va a tener tampoco quizás una arquitectura tipo de los que pueden ver en los lugares con muchísimo frío. O sea, todo se va adaptando según el contexto, ¿verdad? Y bueno, entonces esas fueron nuestras tres últimas clases, pero el día de hoy tenemos una clase un poquito diferente. Quizás, obvio que tiene que ver con algo cultural, porque sale de esa manera todo tipo de arte, o se enfoca o sale, etcétera. Pero vamos a ver un poquito más sobre la historieta. Yo no sé si quizás ustedes en algún momento pudieron ver en su periódico. Ahora, obviamente es un poquito más digital, no voy a negarlo, pero por lo menos cuando yo era pequeña había una sección, especialmente los domingos en el Universo, que era solo para niños y de historietas y de cosas que podías hacer artísticas, y de lunes a viernes también había una sección para historietas, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esas secciones que si ustedes se acuerdan cómo era muchísimo mejor, como para que tengan ese contexto de, son esas pequeñas historias chiquitas que a veces se veían en el periódico, pero que obviamente también hay de manera individual. O sea, no hay necesidad de que esté en el periódico, ¿sí? Y eso justamente nos habla en este momento la historieta. ¿Y qué es una historieta? La historieta o cómic es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos dotados o no de texto de acompañamiento, que leídos en secuencia ya componen un relato o una serie de ellos. Suelen ir marcados por viñetas. ¿Qué son las viñetas? Son los recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo o humorístico de la historia. Pero no se preocupen, para entender mejor este concepto ya vamos a ver muchísimo mejor un ejemplo, ¿sí?
Y aquí podemos verlo, mejor dicho. Estas son las viñetas. Son todos estos cuadritos que podemos ver aquí y que era la manera que tenía la historieta como para diferenciar una escena de otra, ¿sí? Obviamente, como podemos ver, hay un texto, hay incluso viñetas en el que el dibujo no tiene ningún solo texto, pero que la expresión en este caso es importante porque sigue una continuidad de la historia que se quiere dar, ¿sí? El origen, si queremos verlo de esa manera, las pinturas egipcias, las vasijas griegas, los frescos romanos, las pinturas eclesiásticas y los manuscritos medievales que relatan incluso la vida de Jesús y de los santos, no se consideran historietas y hay que esperar a la sátira social y política para encontrar los antecedentes reconocibles del cómic. Al principio no son más que meras caricaturas o dibujos para ilustrar una historia o pequeñas narraciones sin solución de continuidad. ¿Por qué se pone esto? Porque a veces hay personas que, especialmente viendo los jeroglíficos, como podemos ver aquí, quizás se confunden y piensan que es quizás un tipo de historieta, pero no. Esa ya viene siendo una manera diferente, si queremos verlo de esa manera, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, las características de la historieta. La historieta se compone de una secuencia de viñetas o imágenes, que como les dije, aquí está la secuencia, una, dos, tres, cuatro, cinco y así sucesivamente. Esas son las viñetas. O imágenes que pueden o no estar acompañadas de texto, así como de iconos y otros signos típicos del lenguaje cómic, como las líneas de movimiento o los globos de texto. Todo ello compone la historieta y le aporta diversos niveles de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Justamente nosotros en el lado derecho tenemos una imagen. Y si se dan cuenta, los globos están de diferente manera. Este está de rayitas, este está completo, este está en forma de nube y este está en forma como que si fuera de explosión, como solemos decir. ¿Por qué? Porque obviamente al ser en este caso un dibujo, obviamente escrito, hecho en papel, no va a haber una manera como que si fuera una película o una serie, que por el sonido o incluso la musicalidad, sí, por la música que hay, podemos ver si es un tipo de escena de acción o de romance o quizás de, incluso si es de terror, el tipo de música que influye bastante, ¿verdad? Entonces, si hablamos de ese tipo de cosas, obviamente van a ver otro tipo de, quizás por decirlo, de recursos que nos hagan estar en sintonía con lo que sucede. Obviamente en una historieta no va a pasar eso, así que ellos crearon su propio lenguaje, por decirlo de esa manera. Como vemos aquí, este globo nos dice diálogo, cosa que cuando nosotros vemos en una historieta que hay este tipo de globitos, si queremos verlo de esa manera, que en realidad, en este caso, el nombre original sería justamente globo. No, narración está acá, el globo. Listo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que este globito que nosotros vemos aquí, cuando es de esta manera, es diálogo. Cuando está de esta manera como nube, es que el personaje lo está pensando, no lo está diciendo. Cualquier sea el texto que está dentro de este globito, que es en forma de nube, ya es un pensamiento. Cuando lo vemos así, todo exaltado, con todas las rayas, porque el personaje está gritando. Lo está diciendo con énfasis, lo está diciendo con fuerza. También puede acompañar, obviamente, de la expresión, pero para que sea más visto o más reconocible, es este tipo de globo, ¿sí? Y finalmente, este que como podemos ver es como el de diálogo, pero con rayitas, como que le faltó completar, es que el personaje está hablando en voz baja. Quizás es algún momento importante, que hay que tener cautela, o incluso puede ser que el personaje sea tímido, y una de las características para que el lector pueda saber que el personaje es tímido es justamente añadiéndole este tipo de globo, ¿sí? Entonces, es como por decirlo de cierta manera que la historieta tiene su propio contexto, o mejor dicho, tiene su propia manera de tratar a nosotros los lectores, de envolvernos en lo que está diciendo con la poca, quizás por decirlo, el poco recurso que tiene. Porque obviamente si nosotros vemos una película, tenemos la música, tenemos las expresiones, tenemos el cambio de escenario, de cámara también, que nos puede ayudar como para que nosotros tengamos un cierto tipo de idea del ambiente que está pasando o el ambiente que tiene en esos momentos, ¿sí?
Entonces, estas son características que, como podemos decir, que lo tiene, en este caso, el cómic, la historieta, tanto así que, por ejemplo, yo ahorita les estoy mostrando imágenes de, obviamente, historietas que han quizás salido mucho en periódico, pero también hay cómics que son exclusivos, dígase, por ejemplo, lo de los superhéroes, que son justamente los más populares, Batman, Superman, Capitán América, tantos que hay de cómics, X-Men y cositas así que estos cómics en cambio no salen en un periódico, sino que tienen ya su propia línea, que incluso es continua, volumen uno, volumen 2, volumen 100. Hay algunas que son muy, muy extensas, otras que ya han acabado, pero que son igual de populares, ¿sí? Entonces, por eso les digo, ahorita obviamente estamos viendo ya más bien los cómics sencillos, los que salen en periódico, pero sí hay toda una industria, en este caso una industria ilustrada que ha sobrevivido durante muchísimos años y que bueno, obviamente también tiene mucho que ver con el arte y también las historias que ponen, también depende del contexto que se está viviendo. Por ejemplo, si es que ustedes han visto o algo así como Capitán América, que salió también en películas tipo Avengers y así. El Capitán América es un hombre americano fuerte, duro, como por decirlo, un Rambo o algo así. ¿Pero por qué? Porque fueron el contexto de la mitad del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente el contexto requería que hubiera un hombre fuerte, grande y todo eso, que pueda ayudar, que pueda salvar. Porque ya les digo, todo depende del contexto en el que se está viviendo. Por ejemplo, Capitán América es un capitán muy, muy popular en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, cuando fueron las películas de Avengers, Iron Man fue uno de los más populares, pero porque él era muy irónico. Y ahorita, actualmente en la sociedad, existe mucho la ironía, porque obviamente no estamos en guerra, por lo menos en este lado, hay otros países que sí. Pero en nuestro lado no estamos en guerra, cosa que, bueno, la juventud, como que su mentalidad se adapta, ¿verdad? Entonces, como no hay guerra, la gente es un poquito más irónica. Bueno, ese fue actualmente en este caso, el superhéroe más popular. Pero obviamente en el contexto después de la Segunda Guerra Mundial, el más popular iba a ser el Capitán América. Entonces, todo depende también a cómo está viviendo la sociedad en esos momentos, ¿sí? Y bueno, aquí vemos algunos elementos justamente como para reconocer un poquito más. Por ejemplo, las historietas. La viñeta, como les había dicho, es el cuadro. Todo este cuadrito que ustedes ven aquí, eso es una viñeta. Cada uno de los recuadros en los que se colocan los personajes, ¿verdad? Siguiente, el dibujo. Es claro, ¿cuál sería en este caso el dibujo? Representan los personajes y el escenario dentro de cada viñeta, ¿sí? Aquí tenemos en los globitos, como habíamos dicho, el diálogo. Diálogo que es obvio lo que dicen todos los personajes. Y por ejemplo, este cuadro que ustedes pueden ver aquí, que si se dan cuenta no está aquí, no está ni con el de voz baja, diálogo, pensamiento ni grito, no sé si se dan cuenta que en cada uno de ellos hay como una rayita que se supone que te indica quién lo está pensando, quién lo está gritando, quién está hablando en voz baja. Hay esa rayita como que le da. Pero aquí vemos un cuadro y ese cuadro no tiene ninguna rayita ni nada que, o sea, no lo está diciendo ningún personaje. ¿Por qué? Porque ese cuadro es justamente de la narración. Es lo que dice el narrador y que apoya la historia. Va en la parte superior de las viñetas. El globo, ya como podemos ver los diferentes tipos, es el espacio donde se escribe el diálogo. Posee un rabillo que señala al personaje que habla. Y finalmente la onomatopeya. ¿Qué es eso? La onomatopeya, como podemos ver, está señalada aquí, donde dice ¡Pau! Es la representación de un sonido que puede estar dentro o fuera del globo. Como les acababa de comentar, en este tipo quizás de industria, tuvieron que valerse de sus propios recursos para poder, quizás por decirlo, sumergir al lector en un mundo muchísimo más, quizás que puedan entenderlo mejor, más fantasioso. Por eso son los diferentes tipos de globo. Y también tenemos las onomatopeyas, que se supone que es el sonido que hacen las cosas cuando algo sucede. Por ejemplo, si nosotros aplaudimos, cuando tenemos la costumbre de decir plap, 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 o clap, 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 ¿verdad? Cuando se aplaude. Cuando uno quiere reír, quizás está en un mensaje de texto, están escribiendo por WhatsApp y le quieres enseñar a esa persona que te has reído, ¿qué escribes? Ja, 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 ja. ¿Qué es eso? Es la representación de un sonido, ¿sí ven?
En nosotros decimos jaja, bueno, todas las personas que he conocido escriben jajajaja con J. En otros países la escriben con H. En otros países tienen otro sonido para la risa y así sucesivamente. Son formas, maneras que se han hecho para tratar de adaptarnos mejor. Y bueno, obviamente aquí en las historietas también iban a tener lo suyo. Pau, que en este caso se cayó, es justamente como dice, la onomatopeya, representación de un sonido y que puede estar dentro o fuera de un globo. No, no, es decir, puede tener también su propia viñeta o puede estar por ahí, así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esos son los elementos como para que nosotros podamos conocerlo un poquito mejor, ¿sí? Y bueno, ¿cómo hacer una historieta? Primero, la conceptualización. O sea, nosotros tenemos que tener una idea. Obviamente, si alguien quiere hacer una historieta, ya tiene que tener, como por decirlo, ese enfoque. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo perdón, qué es lo que quiero hacer, qué puedo escribir, quizás alguna historieta que para niños, para colegial, para que aprendan algún tipo quizás de algún recurso, bueno, tanta cosa. De ahí viene la creación, obviamente separarlo en la viñeta, poner los dibujos, ya poner la conceptualización, que en este caso sería la trama, si queremos verlo así. Y obviamente la revisión, porque si, bueno, si es una historieta que nosotros queremos hacer, no hay ninguna revisión. Pero si es algo profesional, obviamente algo como eso tiene un filtro, no es simplemente que se envía y ya, porque obviamente eso es cuestión de dinero, de gastos, es todo un negocio. Así que tiene que haber un tipo de revisión para ver si se acepta o no se acepta, ¿verdad? Más o menos así, de ese tipo, ¿sí? Entonces, esa es la manera en cómo, en este caso, las personas profesionales hacen una historieta, ¿sí? Entonces, más o menos tenemos todo eso, obviamente tenemos ya nuestros contextos, por qué ha servido, cómo ha ido transcurriendo con el tiempo y cómo incluso en la actualidad 2025 sigue siendo todavía un tipo de industria que sigue dando. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos se llama cómic o historieta, pero en Japón, por ejemplo, tienen algo muy parecido que se llama manga, que son esos libritos chiquitos que en cambio se leen de atrás para adelante para nosotros y que también tienen una historia, pero ellos tienen un formato diferente. No tienen, sí tienen viñetas, pero no es rígido. O sea, como es otra cultura, tienen otro tipo de formatos, pero sí comparte ciertas cosas como las onomatopeyas. Ellos tienen sus propias onomatopeyas, claro está. Si nosotros al reírnos decimos J, 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 ellos tienen otra manera de reírse, así que tienen onomatopeyas diferentes, pero siguen estando las onomatopeyas, ¿sí? Entonces, el manga, en este caso en Japón, sigue siendo una industria muy, muy conocida, muy cotizada mundialmente. Y bueno, hay otros países que tienen exactamente lo mismo, pero con otros nombres, ¿sí? Entonces, eso es una industria que sigue actual y que, bueno, por lo menos en mi caso, mi primer contacto fue cuando lo tuve en un periódico, ¿verdad? Y que como bien sabemos, entonces es parte de nuestra cultura también y que ya la historia depende también de, bueno, de los creadores y obviamente del contexto que ellos tengan en esos momentos. ¿Alguno de ustedes pudo ver alguna historieta, si es que pudo agarrar un periódico o por último de los casos, quizás algún tipo de historieta o manga o algo así que hayan visto? Me parece que una de las más populares era Garfield. Señorita Esperanza, ¿usted tuvo contacto alguna vez con una historieta? Yo creo que con el dibujito que me acordé el nombre, pero sí, sí me he visto ese dibujito que salen así. Sí, ya, entonces usted ya sabe que eso se llama historieta. Obviamente hay veces que es para entretener, pero sí, a veces tienen algún tipo de crítica social. Eh, Estudiante Montserrat, ¿usted ha tenido alguna vez algún tipo de acercamiento con este tipo de historias? No, pues, Le escuché un poquito lejito, me parece que dijo que no. Bueno, no se preocupe. Esto es algo que ha pasado, ha estado en la historia durante bastante tiempo, pero que bueno, como siempre, las cosas han evolucionado o incluso algunas se han modificado. Pero bueno, hasta ahora las historietas siguen. ¿Y usted, señorita Dalia, ha estado en algún momento, ha podido ver algo así? ¿Mande? Dígame, ¿usted en algún momento ha estado en contacto con alguna historieta? ¿Ha visto, sabe más o menos de qué se trataba el tema?
No, No, no sabía, ya, no se preocupe. Entonces usted ya sabe ahora que esto existe y que todavía en la actualidad, 2025, se sigue dando. un momentito, es que, ¿cómo se llama? He tenido un inconveniente y no sé cómo hace 10 minutos ingresé a la clase. Ah, ya, no se preocupe, solo por si acaso, las clases siempre son grabadas y se encuentran en la plataforma de YouTube, ¿sí? Si es que tiene un problemita, algo con la conexión en mi materia o incluso las otras materias, no hay problema. Usted puede ir y revisar la grabación, cualquier cosita, ¿sí? Ya, gracias. Listo, no se preocupe. Ok, entonces así con las historietas, ¿sí? En este caso, obviamente, nos estamos enfocando en este momento, bueno, en algo artístico, más que incluso cultural, pero más artístico, pero bueno, siempre hay momentos para todo, ¿verdad? Aunque siempre van a ir de la mano. Y la tarea es esta. ¿Qué es lo que tienen que hacer, por favor? En este caso, responder algunas preguntitas como verdadero y falso que se encuentran dentro de las diapositivas. Sí, la historieta o cómic es una forma de expresión artística, verdadero o falso. Los cómics están compuestos por una serie de dibujos, verdadero o falso. Las viñetas son recuadros que enmarcan las historietas, verdadero o falso. Todas las historietas deben incluir texto obligatoriamente, verdadero o falso. Y el cómic es un medio de comunicación, verdadero o falso. Falso. Cómic o historietas es lo mismo, por si acaso. Y aquí hay algunas, en este caso, complete con los elementos de la historieta, que son 5 en total, como podemos ver. Onomatopeya, la viñeta, el diálogo, el globo y el dibujo. Ahí están señalados y ustedes tienen que escribir. Como ustedes saben, y aquí mismo dice en las observaciones, pueden realizar la tarea a mano o a computadora. En caso de realizarlo a mano, puede ser elaborada en hojas de carpeta o en cuaderno, como el estudiante crea conveniente. Aunque por lo menos en este caso, como hay un dibujito, si es que pueden imprimirlo, porque si es que desean hacerlo a mano, si pueden imprimirlo y ahí completan con plumita, bueno, sería muy bien y le toman foto para que les sea un poquito más fácil justamente en esta pregunta, ¿sí? ¿Alguien tiene, por favor, alguna duda, alguna pregunta? Profesora, disculpe, ¿la tarea la sube directamente a la plataforma o...? Claro, la tarea, por ejemplo, en estos momentos ya está en la plataforma. Ya ustedes pueden ir tranquilamente al Classroom y observarla. Ya está para que puedan hacerla. Y como saben, tienen toda una semana para hacerla. Solo por si acaso, si es que tienen alguna complicación y no pueden hacerla en la semana, acuérdense que pueden seguir haciéndola. Se revisa como atrasada sobre 8, pero pueden seguir haciéndola, ¿sí? No es que se terminó el tiempo y ya no puedo presentarla, me quedé con el cero, no. Se revisa como atrasado, pero se revisa, ¿sí? No se olviden de eso. Profesora, disculpe, es que lo que pasa es que yo tengo inconvenientes con la plataforma y no sé, no puedo seguir como las tareas. Ah, ya no hay problema. Si usted tiene algún inconveniente, mi número de WhatsApp es el mismo en donde yo envío el link. Donde ahí está el link. Allá solamente. Sí, usted me puede escribir, decirme, soy tal estudiante de tal año, ayúdeme con las tareas. Y obviamente usted me dice el año y yo sé ya qué tareas son. Allá, profesora. Gracias. Listo, no se preocupe. So, deme solo un momentito. Voy a poner en estos momentos la lista. Hoy estamos 10, perfecto. Me encuentro entonces con la señorita Macías, Montserrat, muy bien. También me encuentro con la señorita Esperanza. A ver un momento. Sí, presente. Que tenga excelente día. Feliz Día del Madre. Y ojalá. Igualmente, igualmente, que pasen un excelente Día de las Madres la siguiente, bueno, el día de mañana en este caso. Mendoza Espinosa y bueno, la señorita Mendoza Espinosa también se encuentra. Listo. Entonces nos estamos viendo para nuestra siguiente clasecita y ya sería la última. Que tengan un excelente mañana y pasen muy bien. Ya mismito nos volvemos a ver.